¿Qué tal? Mi nombre es Giovanna Torrero. Estoy grabando para la materia de Estadística Inferencial 1 con el profesor Juan Morales. El- lo que veremos es el capítulo 10, que habla de correlación y relación. En esta sección se explica el coeficiente de correlación lineal R, que es una medida numérica de la fuerza de la relación entre dos variables que representan datos cuantitativos. Utilizando datos muestrales pareados, y en ocasiones se llaman datos bivariados. Calculamos el valor de R, generalmente con la ayuda de recursos tecnológicos, y luego utilizamos este valor para concluir que existe o no una relación entre dos variables. En esta sección solo consideramos las relaciones lineales, lo que quiere decir que cuando se grafican los puntos, se aproximan al patrón de una línea recta. En la parte 2 analizaremos métodos para pruebas de hipótesis de correlaciones. Conceptos básicos de correlación. Iniciamos con la definición básica de correlación, un término que se utiliza comúnmente en el contexto de una relación entre dos variables. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. Ok, en esta pantalla se muestra un ejemplo de correlación y sin relación. Esta tabla que se mira al lado derecho, que es la tabla A6, habla de los valores críticos del coeficiente de correlación R según Pearson. Es una tabla que ya está estandarizada, el cual estaremos también ubicándola más adelante con algunos otros ejercicios. En este ejemplo tenemos una gráfica de lo que es menor a positivo. Tenemos en el valor medio una sin correlación y en los extremos tenemos una correlación. En los datos, en el valor crítico en medio tenemos R es igual a 0.811, pero hacia el lado izquierdo, que es el lado negativo, se vuelve un valor crítico negativo y esto se maneja como una correlación, tanto negativo o como positivo. El dato muestral en realidad es este número, que es R igual a 0.988. Esta tabla la estaremos utilizando más adelante. Vamos a iniciar con un ejercicio. Ok, vamos a iniciar con el 10.2. En este caso, el primer ejercicio sería notación. Para cada año de varios seleccionados al azar, se registra el número total de puntos anotados en el juego de fútbol de Super Bowl y el número total de automóviles nuevos vendidos en Estados Unidos. Para esta muestra de datos pareados, ¿qué representa R y qué representa P? Sin realizar investigación ni cálculos, estime el valor de R. Bueno, tenemos que R representa el valor del coeficiente de correlación lineal, calculado utilizando datos muestrales pareados. R representa el valor del coeficiente de correlación lineal que se calcularía utilizando todos los datos pareados en la población. Se estima que el valor de R es 0 porque no hay correlación entre los puntos anotados en un juego de fútbol y el número de automóviles nuevos vendidos. En resumidas cuentas, R representa el coeficiente de una correlación lineal de una muestra de datos pareados y la P representa igual un coeficiente de correlación lineal, pero es una población. En realidad R es una muestra de datos y la P es una población de datos. Ok, el siguiente ejercicio sería causa del calentamiento global. Si encontramos que existe una correlación lineal entre la concentración de dióxido de carbono en nuestra atmósfera, y la temperatura que prevalece en el planeta, eso indica que los cambios de la concentración de dióxido de carbono provocan cambios en la temperatura del planeta. ¿Y por qué? Bueno, aquí sería
No, porque la presencia de una correlación lineal entre dos variables no implica que una de las variables sea causa de la otra, porque pueden ser dispersas. Entonces, no aplicaría para este caso. Para lo que es el siguiente ejercicio, tenemos interpretación de R. Para los ejercicios del 5 al 8, utilizamos un nivel de significancia que sería del 0.05. Aquí estamos manejando lo que es el estatura y pulso. Se miden las estaturas en pulgadas y el pulso en latidos por minuto en una muestra de 40 mujeres. Al utilizar la herramienta tecnológica con los datos pareados de la estatura y el pulso, se encuentra un coeficiente de correlación de 0.202, según los datos de la National Health Examination Survey. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estaturas y los pulsos de las mujeres. Explique. Bueno, aquí la respuesta sería más bien, no existe una correlación lineal, ya que el coeficiente que dio es de 0.202 y es menor que el de la tabla, que es de 0.312. Aquí tenemos la tabla hacia el lado izquierdo. Se puede ver. Tenemos que la n, que es el valor de los números, es el valor de la muestra, que son 40 mujeres. Tenemos aquí en la tabla que 40 equivale con un nivel de significancia del 0.05, con una estandarización de 0.312. Pero aquí el coeficiente que se está manejando y que se dio es de 0.202. Entonces no hay una correlación lineal porque no llega a este dato. Bien, pasamos con el siguiente. Ok, prueba de una correlación lineal. En los ejercicios 3 al 28, construya un diagrama de dispersión. Calcule el valor del coeficiente de correlación lineal R. Calcule los valores críticos de R a partir de la tabla A6 utilizando un nivel de significancia, el 0.05, y determine si existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las dos variables. Bien, tenemos en el ejemplo costos de reparación de automóviles. A continuación se presentan los costos de reparación en dólares para automóviles que participaron en pruebas de choques frontales a una velocidad de 6 millas sobre hora y en pruebas de choques traseros a una velocidad de 6 millas sobre hora, según los datos del Insurance Institute for Highway Safety. Los automóviles son Toyota Camry, Mazda 6, Volvo S40, Saturn Aura, Subaru Legacy, Hyundai Sonata y Honda Accord, perdón. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre los costos de reparación de los choques frontales y de los choques traseros. Bueno, aquí nos muestra una tabla. Tenemos que en los choques frontales tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Y en choques traseros igual. Estos datos ya no nos muestra el ejercicio. Y aquí sí se va a utilizar lo que es Minitab para poder realizar la respuesta a esta pregunta, ¿verdad? Si hay suficiente evidencia para sacar una conclusión. En este caso nos vamos a ir a lo que es a Minitab. Ok, aquí tengo unos datos. Ok. Aquí tengo los datos. Tengo
Lo que es choques frontales ya están capturados aquí y lo que es choques traseros. Ok, aquí tengo mis pantallas porque son bastantes ejercicios. Ok, vamos a sacar una correlación. Basados en estos datos, vamos a ir a estadística. Vamos a sacar una estadística básica y vamos a seleccionar una correlación. En este caso, vamos a seleccionar lo que es la columna 1 y la columna 2, choques frontales, columna 2, choques traseros. Seleccionamos. Vamos a ver. Tenemos el 10.2. Seleccionamos. Y la columna 2, que son los choques traseros. Y seleccionamos. Ok, aquí nos está manejando la información. Tenemos que la correlación de Pearson para este ejercicio 21, que es de choques frontales y choques traseros, tenemos una menos 0.283 con valor de P de 0.539. Ese es el resultado que nos está manejando. Ok. Regresamos aquí al ejercicio. Ok, tenemos aquí una tablita también que nos genera. Tenemos la correlación, que es lo que les mencionaba. Esta tablita que equivale a esta información es el equivalente a la R menos 0.283 con un valor de P de 0.539. Nos falta únicamente el valor crítico. Ok, vamos a sacar una tabla de dispersión. Vamos a seleccionar una tabla. Va a ser, ok, vamos a gráficas, scale plot. Vamos a seleccionar una tabla con regresión que nos está pidiendo. Y vamos a seleccionar aquí el ejercicio. En lo que es en la variable Y va a ser la columna 1, que es el choque frontal. Y en la variable X va a ser la columna 2, que es el choque trasero. Vamos a seleccionar OK. Y nos arroja la siguiente gráfica. Como podemos ver, tenemos una línea recta en diagonal, pero la información está dispersa. Está dispersa, no hay una correlación lineal. Entonces, regresamos a nuestro ejercicio. Determinamos que no hay suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los choques de reparación frontales y lo que son choques traseros. ¿De acuerdo? Entonces, la tabla nos está indicando. Vamos a pasar al siguiente
al siguiente ejercicio. Ok. En el siguiente ejercicio tenemos igual una prueba de una correlación lineal. Igual nos está pidiendo construir un diagrama de dispersión y calcular el valor de coeficiente de correlación lineal R. Calcular los valores críticos y con un nivel de significancia al 0.05. ¿De acuerdo? Entonces, para este ejercicio tenemos que habla sobre el calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración del dióxido de carbono. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón del CO2, que es el dióxido de carbono, y las temperaturas para diferentes años, según datos del Air Policy Institute. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración del dióxido de carbono? Ok, nos está manejando igual una información, dióxido de carbono tiene datos, temperatura también, ¿de acuerdo? Se me pasó a mencionar un dato aquí en el ejercicio anterior. Perdón, se me pasó un dato. Regresamos un poquito. Se me olvidó mencionar el valor crítico de R. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En esta tabla que tenemos del valor crítico de R según Pearson, está con como los valores de la muestra son 7, nos está marcando un valor crítico del 0.754, que aquí lo vemos en la tabla, con la significancia del 0.05, perdón. Nada más me había pasado ese dato. Regresamos al siguiente ejercicio del calentamiento global. Este es igual, nos vamos a ir a Minitab para poder obtener esta información. Nos está indicando la correlación de Pearson con lo que es el dióxido de carbono y la temperatura, con una respuesta de menos 0.892 y con un valor de la P de menos 0.001. Ok, vamos a regresar nada más para verificar esta información. Esto lo vamos a quitar de aquí. Bueno, aquí tenemos la información del ejercicio. Igual, vamos a entrar a estadística para sacar una estadística básica de una correlación. En este caso, vamos a seleccionar lo que es el CO2, que es de la columna 3, como primera variable. Y el segundo variable sería la temperatura, que es el C4. Aquí lo tenemos. Y vamos a darle clic en OK. Está manejando la información. 0.892 con un valor de P de 0.001. ¿Verdad? Vamos a sacar una gráfica. Scatter plot. Para verificar la relación entre Y y la X, que son las variables. Vamos a seleccionar una gráfica de regresión. Seleccionamos. Para lo que es la variable Y, vamos a seleccionar el CO2, que está en la columna 3. Y para la variable X, vamos a seleccionar la temperatura, que está en la columna 4. Como nos indica, en la tabla tenemos una línea recta en diagonal. Vamos que va ascendiendo. Y aparte, sí tenemos muy poca dispersión. En realidad, si hay una correlación lineal.
están muy apegadas a la recta. Entonces, para este ejercicio, tenemos que R es 0.892 con un valor crítico R de la tabla de 0.632 y con un valor de P de 0.001. Si existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. Recordemos aquí que en la tabla el valor crítico, como tenemos en la información del ejercicio, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 valores, que esos 10 valores son de la muestra. Aquí tenemos en la tabla de Pearson que se acerca al 0.632, perdón, con nivel de significancia. Entonces, está dentro de la afirmación de que sí hay suficiente evidencia. Bien, entonces pasamos al siguiente ejercicio. Ok, aquí ya estamos en el 10.3, que es la regresión. Nos está indicando en el ejercicio la recta con el mejor ajuste. ¿En qué sentido la recta de regresión es la línea recta que se ajusta mejor a los puntos en un diagrama de dispersión? El criterio, bueno, tenemos aquí que el criterio específico que se utiliza para determinar qué recta se ajusta mejor es la propiedad de los mínimos cuadrados. A esta recta se le llama recta de regresión. Como lo miramos anteriormente, aquí nos muestra la recta, la dispersión es muy poca, es decir, hay mucha correlación en la línea, ¿verdad? No están tan dispersos. Y en el ejercicio anterior, de los choques frontales y traseros, miramos que está la línea recta, pero no hay una correlación porque está muy dispersa la información de la recta. Esto nos muestra, ¿verdad? La gráfica. Regresamos al ejercicio. Notación. ¿Qué diferencia hay entre la ecuación de regresión, que es la que tenemos aquí en esta ecuación, y la ecuación de regresión? Entonces, ambas son ecuaciones de la recta de regresión, pero la forma que es esta, y igual a b más b1x, se aplica como un estadístico muestral y la otra se aplica como un parámetro poblacional. Entonces, no hay mucha diferencia, de hecho. Es una ecuación para realizar una ecuación de regresión para una estadística de muestral y lo otro es para realizar un parámetro poblacional. Ok, tenemos en el siguiente ejercicio realización de predicciones. En los ejercicios 5 al 8 utiliza los datos indicados para calcular el mejor valor predicho de la variable dependiente, asegurándose de seguir el procedimiento. Tenemos aquí estaturas y pesos de supermodelos. Se obtienen las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de una muestra aleatoria de 9 supermodelos. Y aquí nos indican los nombres: Alves, Averman, Hilton, Dyer, Turlington, Hall, Campbell, Massa y Hume. El coeficiente de correlación lineal es 0.360 y la ecuación de la recta de regresión, que es y igual a 31.8 más 1.23x, donde x representa la estatura. La media de las 9 estaturas es 69.3 pulgadas. ¿Ok? Y la media de los 9 pesos
es 117 libras. ¿Cuál es el mejor peso predicho de una supermodelo que mide 72 pulgadas de estatura? Ok. Aquí nos indica, de acuerdo con el procedimiento de predicción descrito, el valor de la predicción es el valor de la media de los valores de Y. Y es igual a 117 libras. Por lo tanto, el mejor peso predicho de una supermodelo que mide 72 pulgadas es de 117 libras. En realidad aquí nos está mostrando la misma respuesta, ya que tienes una media de las 9 estaturas y tienes una media de los 9 pesos. En realidad, aquí nos está mostrando, si ya tienes una media de 69.3, casi se acerca a 72 pulgadas, en realidad no hay mucha diferencia para obtener esa misma media como un valor muestral. Vamos a avanzar con el siguiente ejercicio. Muy bien. Tenemos aquí efectos de conglomerados. Remítase al diagrama de dispersión generado por Minitab del ejercicio 12 en la sección. Nos está preguntando aquí, utilice los pares de valores de los 8 puntos y calcule la ecuación de la recta de regresión. Que para poder obtener esta información, hay una fórmula, pero se quiso utilizar en esta ocasión Minitab, pues para poder apoyarnos también con las herramientas, ¿no? Y obtener información de Minitab. Se realizó esta siguiente tabla, donde aquí nos está indicando la información. Tenemos que, bueno, esta información se realizó y sobre esta información pues nos basamos para poder realizar estas tablas. Tenemos aquí en el valor de X la información, los valores, que nos da una sumatoria de 44. Tenemos Y con sus valores igual con una sumatoria de 44. Tenemos X por Y o Y, que es 1 por 1, 1 por 2, 2, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, así sucesivamente. Y tenemos una sumatoria de 370. Aquí tenemos que X está elevado al cuadrado, igual 1 al cuadrado, 1 al cuadrado, 4 al cuadrado, 4 al cuadrado. Bueno, en este caso se obtiene de esta información, perdón. Es 1 al cuadrado, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 2 al cuadrado, 9 al cuadrado, 81, 9 al cuadrado, 81, 10 al cuadrado, 100. Y tenemos una sumatoria de 372. Para poder realizar esto se utilizó lo que es Minitab. Entonces regresamos aquí. Esto lo vamos a quitar. Ok, es la tabla que les mencionaba. Para obtener la información un poquito más sencilla, ¿no? Y pues utilizar también la herramienta Minitab. Sí hay una fórmula, pero se quiso obtenerlo desde aquí, ¿verdad? De esta manera. Vamos a irnos a asistencia para poder obtener una tabla de regresión que nos pueda mostrar como un análisis, ¿no? Tenemos aquí nuestra información.
Ok, aquí nos lo muestra. Perdón, es regresión. Aquí nos muestra un pequeño análisis. En este caso vamos a seleccionar una regresión simple para identificar qué tan disperso no está la gráfica. Ok, aquí vamos a seleccionar la información. Lo que es en la columna Y. Aquí ya tenemos nuestro dato. Sería la columna 6. Es esta. Seleccionamos la columna X. En este caso sería la columna 5. Aquí vamos a seleccionar una gráfica lineal y con un nivel de significancia del 0.05. Le damos a aceptar. Ok, nos va a arrojar bastantes gráficas, pero la más importante pues es esta, ¿no? Aquí tenemos la información. Nos muestra que Y, valor de Y, es igual a 0.0846. Perdón, más 0.9846, que es el valor de X. Podemos observar, tenemos el conjunto de datos aquí y tenemos otro conjunto de datos de esta manera. Entonces los muestro. Ok, este conjunto de datos que está aquí son estos primeros 4 valores. Es X y Y, estos primeros 4. X igual a 1, Y1, X1, Y2, X2, Y1, X2, Y2. Y así sucede con la parte superior, que son los últimos 4 valores. Aquí nos está indicando que la ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre Y y X es Y es igual a 0.0846 más 0.9846, que es el valor de X. Si el modelo se ajusta bien a los datos, esta ecuación puede usarse para predecir Y para un valor de este ejercicio o encontrar la configuración para este mismo ejercicio, ¿verdad? Que corresponde a un valor o rango de valores deseado. Una relación estadísticamente significativa no implica que X cause Y. Nos está manejando la tabla de Minitab de este lado, que si hay una relación entre Y y X, está indicando que sí. Está con un nivel de significancia, pero se está apoyando hacia el sí, y nos está dando un valor de P menor a 0.05. Tenemos una baja variación. Bueno, va de la baja a la alta, ¿no? De hecho, está alta, perdón. El valor de la R nos está dando un 96.95%. Una correlación lineal. Es una regresión, ¿verdad? Y pues nos está indicando también una correlación entre Y y X. Nos está declinando al 0.98. Está tendiendo a incrementar con una correlación positiva de R de 0.98. Entonces, regresamos. Aquí nos indica
Esta fue la respuesta de utilice los pares de los valores de los 8 puntos y calcule la ecuación de la recta de regresión. Okay, los 8 puntos fueron estos, que fueron estos datos que utilizaron, X y Y. Para lo que es el inciso B, nos indica utilice únicamente los pares de valores de los 4 puntos de la esquina inferior izquierda y calcule la ecuación de la recta de regresión. En este caso, solamente nos está pidiendo que calculemos esta información de aquí, que son los 4 puntos de la esquina inferior izquierda. ¿De acuerdo? Aquí yo ya tengo la tabla que nos arrojó Minitab. En este caso solamente vamos a usar estos primeros 4 valores de X, Y. Vamos a Minitab. Nos ocupamos. Ok. Vamos a hacer primero una tabla de regresión. Aquí vamos a seleccionar de nuevo los valores de X y Y para esta tabla. En este caso serían los segundos valores, que es la columna 7 y la columna 8, que solamente tenemos los primeros 4 valores de la esquina superior izquierda. El valor de Y sería la columna 6, perdón, sería la columna 8. Y en el valor X sería la columna número 7. Seleccionamos igual, una lineal, una regresión o gráfica lineal con un nivel de significancia de 0.05. Como podemos ver, esta es la gráfica con un poquito más de peso que nos está mostrando aquí. Tenemos la recta y los datos muestrales o la información de los valores, los puntos están dispersos, ¿verdad? Si tenemos, nos indica is there a relationship between Y and X, si hay una relación entre Y y X, nos está indicando que no, ya que el valor de P es igual a 1. Entonces P es mayor a 0.05, que ese es el nivel de significancia, ¿verdad? Tenemos un porcentaje de variación entre modelo, no, nos está indicando que el valor de R, la correlación de R es al 0%. No hay una variación ahí. Y tenemos la correlación entre Y y X. No nos indica con una correlación. Vamos a regresar al ejercicio. Aquí no nos está indicando, ¿verdad? La ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre Y y X es Y igual a 1.500 más 0.0 de X. Si el modelo se ajusta bien a los datos, esta ecuación se puede usar para predecir Y y el valor de X o encontrar los ajustes. Pero pues en realidad una relación estadística significativa no implica que X cause Y, ¿verdad? Entonces, perdón, aquí tenemos la información de este inciso. En el siguiente
que sería el C. Utilice únicamente los pares de valores de los 4 puntos en la esquina superior derecha y calcule la ecuación de la recta de regresión. En este caso va a ser lo mismo anterior, solamente que van a ser estos 4 puntos. Serían los últimos 4 de X, Y. Aquí ya tengo también la gráfica. Igual nos está mostrando. Vamos a verificar. Esto lo vamos a cerrar. Vamos a obtener un nivel de... A seleccionar de nuevo nuestra gráfica de regresión, un análisis prácticamente. En este caso vamos a usar los siguientes dos datos, que son los últimos datos de los 4 puntos de la parte superior derecha. Tenemos esos 4, que va a ser la columna 9 y la columna 10. En la columna 9 nos pide el valor de la variable Y. En este caso va a ser la columna 10. La variable X, que en este caso va a ser la columna 9. Vamos a seleccionar una gráfica lineal con un valor de significancia 0.05. Ok, aquí no lo arroja. Igual tenemos una recta. Y está valor de Y, valor de X. Y está dispersa, ¿verdad? Los puntos están dispersos. Existe una relación entre Y y X, nos indica que no, ya que P es igual a 1 y está sobrepasando, ¿verdad?, el nivel de significancia. No tenemos un porcentaje de variación, está muy bajo porque es el 0. Y una correlación, no hay una correlación. Entonces, sí podemos indicar que esto sí está muy disperso, ¿verdad? No hay una correlación en la gráfica. Perdón, vamos a continuar. En el inciso D, compare los resultados de los incisos A, B y C. Pues prácticamente la ecuación del inciso A puede ser útil para hacer una predicción a partir de un punto X. Esto no es posible con las ecuaciones de los incisos C y D, pues no cuentan con suficiente información para poder tener una ecuación de regresión útil. Bien, entonces vamos a pasar con el siguiente ejercicio. Ok, aquí nos indica igual estaturas de presidentes y finalistas. Calcule la mejor estatura predicha de Goldwater, el candidato que obtuvo el segundo lugar. Si la estatura de Johnson, el candidato presidencial ganador, es de 75 pulgadas, la estatura predicha de Goldwater se acerca a su estatura real de 72 pulgadas. Ok, aquí nos está indicando una gráfica del ganador con su porcentaje, perdón, con sus valores y el segundo lugar con sus valores. Aquí lo estamos viendo con el resultado Minitab, pero pues vamos a realizarlo, ¿verdad? Vamos a cerrar. Okay. Vamos a hacer una gráfica, una estadística de regresión. Una estadística de regresión. Vamos a seleccionar regresión y un modelo de regresión.
Ok, aquí vamos a seleccionar primero. Bueno, aquí lo tenemos ya hecho. De hecho, en la columna 12 tenemos segundo lugar, es esta información. Y en la columna 11, la información del ganador. Vamos a seleccionar OK. Aquí tenemos la información. Tenemos que lo que es el análisis de segundo lugar es de 95.4 con menos 0.321. Información que tenemos aquí. Y vamos a hacer otra descripción. Una estadística básica y un display de estadística. Y vamos a seleccionar. Aquí tenemos segundo lugar. Nuestra variable es segundo lugar. Y solamente vamos a utilizar una media. Ok. Todas las demás, si en dado caso están seleccionadas, pues nada más dejamos la media. Ya la tenemos aquí lista. Y nos indica una variable de media de 72.063. Ok, pasamos al siguiente ejercicio. Ok, tenemos aquí variación e intervalos de predicción. Notación de SE. Supongo que tiene valores pareados que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar, como el conjunto de datos 1 del apéndice B, y que planea utilizar una estatura de 70 pulgadas para predecir el peso. Describa sus propias palabras lo que representa SE. Es el error estándar de estimación, que es lo que significa SE, que es una medida de las diferencias entre los pesos observados y los pesos predichos a partir de la ecuación de regresión. Siguiente sería interpretación del coeficiente de determinación para los ejercicios siguientes. Utilice el valor de coeficiente de correlación lineal R para calcular el coeficiente de determinación y el porcentaje de la variación total que se explica por medio de la relación lineal entre las dos variables de los conjuntos de datos del apéndice B. Aquí tenemos R es igual a 0.873, donde X va a ser igual al alquitrán en cigarrillos mentolados y Y va a ser igual a la nicotina en cigarrillos mentolados. Entonces tenemos aquí la respuesta, que sería el 0.762 resumido a 76.2%. Esto es el que nos indica, nos arroja el valor, ¿verdad? En el siguiente ejercicio nos indica interpretación de los resultados de un programa de cómputo. En los ejercicios de 9 a 12 remítase a los resultados de Minitab que obtuvieron utilizando los datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera, como se enlistan en el conjunto de datos 16 del apéndice B. Además de los datos muestrales pareados, se dio la indicación de Minitab de que usará un peso de un automóvil de 4.000 libras para predecir la cantidad de combustible consumido en carretera. Pues es como lo venimos manejando. Aquí nos está mostrando un ejemplo, ¿no?, de cómo se puede utilizar la herramienta Minitab o la información que nos arroja. Realmente ahorita vamos a verificarla.
Ok, para el siguiente ejercicio es prueba de correlación. Utiliza la información de la pantalla para determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Advertencia: tenga cuidado de identificar de manera correcta el signo de coeficiente de correlación. Considerando que hay 32 pares de datos, existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. Bueno, entonces nos está arrojando en la información que R es igual a menos 0.806. R es negativa porque las cantidades de consumo de combustible en carretera disminuyen conforme el peso del automóvil aumenta, como lo demuestra el hecho de que la pendiente de la recta de regresión sea negativa. El valor crítico de R está entre 0.361 y 0.335, suponiendo un nivel de significancia de 0.05, con un valor de P de 0. Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre dos pesos de automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera. Tenemos el valor de R, que es igual a la raíz de 0.65, es igual a menos 0.806, que es lo que nos está manejando, ¿verdad? Ya que esta es la manera en cómo se obtuvo este resultado, esta numeración de R, donde tenemos que el conjunto de datos son 32 pares de datos, tenemos nuestra muestra, y con un valor de significancia de 0.05. Y el valor crítico nos lo está mostrando ya entre 0.361 y 0.335. Si nos vamos a remitir a la tabla de R de Pearson, pues 32 pares, aquí no hay 32, nada más nos indica que tenemos el 30 al 35, pero está entre estos dos. La información nos arroja entre estos dos conjuntos de datos, entre .361 a .335. Es por eso que nos da este resultado como valor crítico. Bien, en el siguiente ejercicio, predicción del consumo de combustible en carretera. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Suponga que existe una correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera. Pues podríamos estar manejando como 27.028 millas sobre galón. Por aquí no nos está indicando también, ¿verdad? En la parte, en esta parte de arriba. Muy bien, entonces se está terminando el tiempo. No voy a alcanzar a explicar lo demás, pero aquí tenemos las demás pantallas, ¿verdad? Tenemos la demás información que se muestra en la parte de abajo. Creo que sería suficiente por hoy. Muchas gracias.